Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta segunda semana del mes de noviembre, les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Comunidades de la zona oriental de Salcedo entregaron estudios para asfaltado. El ingreso a la comunidad del Galpón fue el punto de encuentro de los habitantes y el prefecto Jorge Guamán Coronel para la entrega de los estudios de asfaltado de la vía que conduce desde la comunidad de Chambapongo hasta el Galpón, con una dimensión de 7 kilómetros. Es un proyecto esperado y soñado. Beneficiará a los habitantes de esta zona, principalmente a los niños que deben caminar o transportarse en camionetas, manifestó Jorge Naula, presidente de la FECO. De punto de partida de nuestros estudiantes, de nuestros niños, prácticamente. No tenemos acceso a buses aquí, prácticamente nuestros niños cuando hoy el sol está, el verano prácticamente es un lleno de polvo, queridos compañeros. Víctor Hugo III, presidente de la comunidad del Galpón, agradeció el trabajo realizado por la prefectura durante 5 meses en la construcción de cajoneras, ampliación y mantenimiento vial. Estamos haciendo las cajoneras. Ese trabajo lo hicimos prácticamente en 5 meses. Incluso faltando por llegar, no en su totalidad quedó el trabajo pendiente, incluso a Galpón, compañeros. Pero lo hicimos. Esta obra beneficia a las comunidades de Tuailín, Chambapongo, Cutzupamba, El Galpón y a los productores de la zona oriental que utiliza esta vía para llegar a la provincia de Tungurahua. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Sistema de riego por aspersión del barrio Vicente León con el 70% de avance. En el barrio Vicente León de la comunidad Plancha Loma, la Prefectura de Cotopaxi construye un sistema de riego por aspersión que cubrirá 240 hectáreas de terreno. Esta obra se ejecuta por administración directa y se invierten más de $200,000, beneficiando de manera directa a las familias que se dedican a la producción agrícola y ganadera. La prefectura entregó materiales de riego como tuberías, collarines, aspersores y asistencia técnica, además de dotar de una cargadora que trabaja en la excavación del suelo para el soterramiento de la tubería. Manuel Herrera, usuario del sistema de riego, destacó que son decenas de familias las beneficiadas y que continuarán en el cultivo de hortalizas, legumbres y pastos para la crianza de una variedad de animales. Nuestras tierritas, en verdad, compañeros y compañeras, hemos tenido las aguas en gravedad y eso no nos alcanzaba. Tenemos ese aprovechamiento del proyecto de regadío, hoy no a regadío a la gravedad, sino a los aspersores. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Feria Ciudadana de Gestión de Riesgos incentiva la prevención de riesgos y desastres. La Maná fue el segundo cantón donde se desarrolló la Feria Ciudadana de Gestión de Riesgos, el concurso de dibujo y la frase con un enfoque desde los niños, niñas y adolescentes, quienes buscan plasmar en estas actividades lo que significa el trabajo en la prevención de riesgos y desastres. Edgar Macaña, director de planificación, señaló que el trabajo de la prefectura en gestión de riesgos es un trabajo silencioso y que busca prevenir afectaciones que podrían generar eventos adversos. En este momento los niños están dibujando, están plasmando sus ideas en las cartulinas de cómo prevenir la gestión de riesgos, no solamente cuando en época de emergencia se pueden dar, sino en todo el diario vivir. El evento culminó con la elección de la frase y dibujo ganador, que deberá ser parte de la final en el Cantón Latacunga el próximo 25 de noviembre. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Avanzan los trabajos de asfaltado en la vía Guayacán-Guasaganda. En mayo de este año iniciaron los trabajos previos al asfaltado de 8.7 kilómetros en la vía Guayacán-Guasaganda. Al momento se ejecuta la ampliación de la vía, la construcción de las alcantarillas, pasos de agua, colocación de ármicos, elementos necesarios para cuidar y mantener la vía en buen estado. Según el contratista Luis Herrera, la obra avanza a buen ritmo y se aspira a cumplir con el plazo establecido hasta marzo del 2018. Hasta el momento está terminado prácticamente todo lo que es la infraestructura. Eso significa la ampliación de la vía, la colocación de subdrenes, la colocación de subbase. Estamos ahorita ya en el periodo para empezar a transportar la base, poner ya lo que es los cabezales en las alcantarillas y empezar ya a poner la carpeta asfáltica. Aspiramos
terminar en el tiempo previsto. Los transportistas y ciudadanos de los recintos beneficiados se sienten agradecidos con la autoridad provincial porque esto permite mejorar la movilidad en el transporte de personas y productos que entran y salen de la zona de Pucayacu y Guasaganda. Se va menos a las mecánicas, el carro no se destruye y pues se hace más corto el viaje. Sí, se le ve un poquito mejor para lo que estaba y esperemos que quede, que ya termine, quede en buen estado todo. La inversión en esta obra es de $2.300.000 por parte de la Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura e Instituto Cotopaxi firman convenios. En el marco del evento de inauguración del periodo académico noviembre 2017-abril 2018, en el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, el prefecto Jorge Guamán Coronel firmó 2 convenios interinstitucionales. Los acuerdos ayudan a establecer y delinear los mecanismos que permitan a las 2 instituciones realizar actividades conjuntas relacionadas en la asistencia técnica, científica, académica, investigativa y de vinculación con la comunidad. En su discurso, el prefecto Jorge Guamán Coronel resaltó que la mejor herencia que pueden dejar los padres a sus hijos es una buena educación. Ustedes tienen esa inmensa oportunidad ahora. Son el presente, no es el futuro. Vamos, jóvenes, por su familia, agradezcan a sus padres que están sacrificando y dando de estudiar. La mejor herencia no es el lote de terreno que van a recibir de la herencia del padre. Uno no hay que vivir en la esperanza del papá, sino con mi trabajo debo tener. Este tipo de acuerdos fortalece la formación de los nuevos profesionales, pero más que eso incentiva a que los jóvenes avancen en su preparación y tengan amplias expectativas en el campo laboral. Los convenios de cooperación interinstitucional tendrán vigencia de 2 años. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La quinta agroecológica de la familia Rojas Copara está ubicada en el sector de San Isidro del cantón Pujilín, en donde la familia se ha dedicado al trabajo agropecuario con su especialidad la producción de hortalizas y truchas sin la utilización de productos químicos, tóxicos ni balanceados. Bueno, yo me llamo Elida Rojas, soy de aquí, de San Isidro. Yo vivo aquí con mis padres aún. Nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería y por el momento con eso del proyecto de las truchas de mi papá tenemos eso, que solamente es el consumo humano de aquí, consumo familiar. Somos campesinos, nos dedicamos a la agricultura, crianza de animales menores, tenemos vacas lecheras, nos comenta doña Nicolasa Copara. Lo que antes sabíamos sembrar es maíz de cebada, pero ahora como ya tenemos un riego, dedicamos desde ahora a las hortalizas y más a las lecheras y a los cuis. Más a los cuis. Yo dedico más a los cuis. La señora Nicolasa nos cuenta que antes no tenía agua para regadío, por lo que nos organizamos para conseguir el riego por aspersión y ahora nos dedicamos a sembrar hortalizas manifiesta. La finca tiene una importante producción de hortalizas y animales menores, sin embargo, hace falta lugares donde comercializar, por eso doña Nicolasa hace un llamado especial a las autoridades competentes. Lo que nosotros no encontramos, no tenemos, es los mercados para donde entregar las hortalizas y los cuis. Eso es lo que nosotros sufrimos aquí igual, pero no queremos tener grandes cosas, pero nosotros es la que más queremos, es constantemente tener donde para entregar. Recuerde que consumir productos sanos y nutritivos es cuidar su salud y la de los suyos. La quinta agroecológica de la familia Rojas Copara le espera en el sector de San Isidro, en el cantón Pujilí, o comuníquese al teléfono que aparece en pantalla. Esta experiencia productiva fue parte del concurso Cultiva Innovación, impulsado por Heifer y por el gobierno provincial de Cotopaxi. Promovemos la producción agroecológica de la provincia. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cumplimos con Cotopaxi y afianzamos su desarrollo y progreso. Muchas gracias por acompañarnos en Huillaicuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.